Mañana con 59 minutos continuamos con más aquí en Hola El Salvador y vamos a hablar acerca de migración. Hoy traemos un tema buenísimo. ¿Pueden negar un proceso migratorio? Aquí con nosotros ya el experto que nos va a ayudar a resolver todas nuestras dudas. Heriberto, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar contigo, Nancy. Tú también, que has estado fuera unos días, ¿verdad? Sí, verdad, me ausenté un par de días, las vacaciones, pero ya estamos de regreso, Heriberto. Bueno, y me encanta ese tema que vamos a tocar. ¿Pueden negar un proceso migratorio? La respuesta es sí. Pueden negar un proceso migratorio. Como yo le digo a mis clientes en la oficina, ningún proceso migratorio es garantizado. Así es. Y porque me preguntan, mire, ¿me garantiza que me van a dar la visa o que va a salir mi residencia? Sí. Y aunque en la mayoría de los casos, puede decir más del 99% de los procesos de visa de inmigrante, vamos a visa, no de visa de turista, usualmente salen, hay procesos que sí los niegan por diferentes factores y es lo que podemos hoy hablar de esos factores, pero que las personas entiendan que no está garantizado un proceso migratorio, por ende, al ir a la embajada americana a una entrevista o al someter una petición a migración, pueden tomar determinaciones de negar esos casos. Heriberto, ya que mencionó algo interesante, ¿cuál sería entonces la diferencia de la visa no inmigrante con la de inmigrante? Sí. Claro que sí, buena pregunta. Tú tienes una visa de turista. Sí. Esa visa te permite permanecer en Estados Unidos un corto espacio de tiempo. Sí. Eso es una visa de no inmigrante. De no inmigrante. No inmigrante, es una visa que te permite estar en Estados Unidos por una cierta estadía de tiempo. Algunas son a largo plazo, por ejemplo, una visa de estudiante, la F1, o una visa de trabajo, son las visas H, te permiten estar cierta cantidad de tiempo en Estados Unidos, las visas L, la visa religiosa, ¿La de negocios? La visa diplomática. De negocios, ahí depende, porque negocios, la visa que tú tienes B1, pleca B2, B1 significa business, negocio, B2 significa turismo, placer. Entonces esas visas son visas para una cierta cantidad de tiempo, sea a largo plazo o sea a corto tiempo, de la visa de turista. Entonces esas son de no inmigrante. No te da una permanencia en Estados Unidos. La visa de inmigrante es la visa que tienes una permanencia en Estados Unidos, o sea, indefinida. Te da la visa de inmigrante, la visa de residente, que tú vas a ir y te puedes quedar en Estados Unidos, posteriormente te puede llevar a que te conviertas o solicites la ciudadanía. ¿Y quién puede negar todos estos procesos migratorios? Bueno, el oficial de migración que va a revisar tu caso, que va a revisar esa petición que se hizo, o el oficial consular a la hora de la entrevista puede detener un proceso y finalmente puede negarlo. Ellos tienen tienen el derecho, la autoridad de tomar esa decisión sí. Basado en la ley migratoria. Vamos a ser específicos. No es que mi criterio es que tú no calificas y te la voy a negar. El oficial consular o el oficial de migración que te va a negar un proceso tiene que darte la ley migratoria que él está utilizando para negar ese proceso. Entonces, no es que alguien diga, mire, es que el oficial me negó porque le dio la gana. O porque no le cae bien. Le cae mal. Así Ajá, es. Sí. Dependiendo, en lo que son las visas de turista, ahí el oficial de migración usualmente, la mayoría de los casos, son negados en la embajada americana por la sección de ley que se llama 214B, que te considera un posible inmigrante. Aunque muchas personas que le dan esa sección de la ley, para mí califican para la visa, no son posibles inmigrantes porque demuestran sus arraigos, demuestran que tienen su solvencia económica, pero los oficiales consulares determinan bajo su criterio que aunque llenan los requisitos bajo la ley migratoria, te niega la visa porque desconfío de ti. Heriberto, ¿y tendrán alguna alternativa o qué posibilidades hay de que una persona que tenga un proceso migratorio abierto le nieguen este proceso? ¿Será que tiene otras alternativas o ya definitivamente no es no? No, tienes otras alternativas. En la mayoría de los casos tienes otras alternativas de apelar la decisión. En lo que es la visa de turista, el oficial mismo cuando te da la hojita en la embajada americana que dice te niego la visa basada en la sección de ley 214B y te dice tú no tienes derecho a apelar esta decisión. Se puede solicitar reconsideración, pero son bien mínimas las personas que le reconsideran dar la visa. Ahora, en los procesos migratorios para visa de inmigrante, para la residencia, que son los que más niegan también, que podrían negar, ahí la persona ya tiene el recurso de poder apelar esa decisión a la oficina de migración mayormente, porque cuando el oficial consular, vamos a ver que el oficial consular, porque también los oficiales de migración la pueden negar, el oficial consular te niega el proceso de residencia por cierto factor, utilizó cierta ley. Tú tienes el derecho de hacer una apelación a migración. Esa petición va a ser regresada a la oficina de migración
y la Oficina de Migración al peticionar le va a dar la opción de hacer una apelación. Ahora, hay ciertas decisiones que toman los cónsules que sí son permanentes y ya hacer una apelación va a ser bien Y ahí difícil. mismo en la cuando se lo niegan, ahí dice de que no puede apelar. No. Bueno, ahí sí, hay ciertas. En esos casos sí. Sí, claro, hay ciertas negaciones, digamos, que secciones de la ley que yo le llamo tienen una permanencia limitada, vamos a decir. Por ejemplo, ¿Como los que estuvieron presos podría ser o no? Es dependiendo de la inelegibilidad migratoria que tengas. Porque tú tienes personas que estuvieron detenidos aquí a veces personas estaban detenidas por varios años y al final determinaron que el caso era sobreseído y que no fuiste culpable. Antes yo sabía que personas que detenían, cuando llegué aquí en los años 90, 89, 90, que estaban detenidos por cierta cantidad de tiempo y al final salían inocentes. Entonces, ahí si tú saliste inocente, aunque te acusaron y estuviste detenido, no deberías tener problemas. Inclusive la ley migratoria da que si tú estás detenido cierta cantidad de tiempo que no pase de 5 años, puedes tener derecho a un perdón migratorio, dependiendo por qué fuiste encarcelado también. ¿Qué inelegibilidad migratoria, qué delitos cometiste? Sí. Aunque es bien difícil, después que la persona comete un delito, también poder obtener la residencia, pero he tenido casos. Personas que cometieron delitos, que es esa inelegibilidad migratoria, es una inelegibilidad permanente, pero tiene perdón. Es la diferencia. Hay inelegibilidades que son permanentes, que no tienen perdón migratorio, y hay inelegibilidades que son permanentes, que son de por vida. Por ejemplo, fraude. Cometer fraude es una inelegibilidad que pasen 50 años, siempre vas a tener esa inelegibilidad migratoria. Pero puedes tener derecho a un perdón migratorio si tienes quien te transmita ese perdón. Ahora, hay otras inelegibilidades. ¿Quién me lo puede transmitir? ¿Ah? ¿Quién me lo puede transmitir? Cónyuge o padre, en lo que es fraude. Solamente cónyuge o padre. Ciudadano. Que sea residente o ciudadanos, te pueden transmitir perdón en esa inelegibilidad. Ahora, tienes otra inelegibilidad, por ejemplo, drogas. Que te atraparon con cierta cantidad de drogas o que te ponen, aunque sea de uso o traficante, esa inelegibilidad es permanente a menos que tenga solamente una acusación y sea 30 gramos o menos de marihuana. Ahí puedes ahí tienes derecho a poder solicitar un perdón migratorio a ver si te lo aprueban. Tienes que someter el perdón, pero tiene que ser 30 gramos o menos. Ahora, digamos, si son 2 detenciones por marihuana, y las dos, aunque sumen menos de 30 gramos, no tienen derecho a someter el perdón. Entonces, ahí es la ley migratoria en la que hay que consultar a ver si tú calificas para hacerlo. Hay inelegibilidades que son permanentes, temporalmente permanentes, vamos a ponerlo de esa manera. Digamos una persona que lo ponen bajo la sección de la ley 212A9C. Esa sección dice que tú entraste 2 veces indocumentado a Estados Unidos. ¿Bien? Okay, y esa te da una inelegibilidad permanente por 10 años. O sea, esa permanencia temporal de 10 años, pero durante esos 10 años no tienes derecho a un perdón migratorio y no puedes viajar. No puedo hacer nada, ningún proceso migratorio. No importa tampoco. quién te peticiones, tienes que permanecer en tu país 10 años antes de someter el siguiente perdón, porque vas a tener que someter un perdón de todos modos, que se llama I-212, para poder obtener el proceso migratorio. Y lo mismo, si una persona faltó a una corte de migración, se llama Failure to Attend Removal Hearing, que no fuiste a una corte, a menos que soliciten que cancelen esa deportación, tú tienes una deportación en ausencia. Y esa deportación en ausencia te da una inelegibilidad de 5 años sin poder tener un beneficio migratorio. Entonces, depende de la inelegibilidad, es la permanencia que vas a tener que quedar fuera, el tiempo que tienes que quedar fuera, o si tienes derecho o no a un perdón por cierta cantidad de tiempo. Ok, Heriberto, ¿y las visas de inmigrantes de cónyuges pueden ser negadas? ¿Podríamos ampliar un poquito más? Y no sé si podemos ver algún caso, algún ejemplo. Claro que sí, las visas de cónyuge son para mí el grupo que más son detenidas o negadas por falta de evidencia. Okay. Tú llegas a la oficina consular a una entrevista y el oficial consular quiere que tú le demuestres que hay una relación legítima entre peticionario y beneficiaria, que no se está obteniendo un beneficio fraudulento, el cual abunda en las relaciones. Sí. Ese es uno de lo más que abunda en Estados Unidos cuando hacen procesos migratorios. Ahora, a la hora de la entrevista es importante que la persona lleve esa evidencia a mano. Evidencias son, digamos, fotos, yo digo 300 no son suficientes, fotos de la relación.
desde que se conocieron adelante, eran novios, se comprometieron, hubo un matrimonio, la persona que peticionó vino a visitar a su cónyuge a El Salvador y así por el estilo. Pero no solamente fotos, si le envía remesas, comunicaciones entre ellos dos. Si tienen hijos, usualmente tener hijos es una de las evidencias más importantes, más fuertes que puedes tener, aunque el tener hijos no quiere decir que hay una relación legítima, porque pueden haber estado separados. Yo he tenido casos que tienen hijos que el cónyuge por 3 años no visitó a su esposa y con su pregunta, ¿dónde está esta relación? Tienes hijos pero no te ha visitado. Entonces, ahí hay problemas también. Llegan a la entrevista sin un anillo de matrimonio. O sea, hay que, a la hora de la entrevista, pues, demostrarle al cónsul que esta relación es legítima. Si el cónsul desconfía, podría solicitar lo que se llama una entrevista dual, donde las dos personas se van a presentar a una entrevista con el cónsul y en muchos casos fallan esa entrevista también. Entonces, al fallar esa entrevista... Es en pareja, sí. En la pareja, pero sí. Están separados, todos en un lado y en otro. Okay. Y le van a hacer las mismas preguntas usualmente y tienen que contestarlas, pero muchas veces yo he tenido casos que no se acuerden ni la fecha de su matrimonio, ni cuando se casaron. ¿En serio? O cuando se conocieron, no saben el nombre de los suegros o así por el estilo, si tiene... Entonces, bueno, la persona falla ciertas preguntas. La fecha a mí ni me pregunta, yo no me acuerdo de la fecha. Entonces, el oficial consular viene y dice, te voy a negar la residencia, tu proceso está detenido. Lo devuelven a la oficina de migración y ahí la persona, el peticionario, la migración le va a notificar y dice, tienes el derecho de hacer una apelación a la decisión del oficial consular. Y yo he hecho unas cuantas apelaciones en estos casos y hemos conseguido que se restituya el caso, que lo vuelvan, que lo sigan, porque se demostró que es relación legítima. Yo veo casos que son matrimonios legítimos, pero se la niegan por falta de evidencia. Entonces, hay otros casos que son bien difíciles. Y usualmente el cónsul más desconfía cuando hay muchas diferencias en las edades. Desconfía de esas relaciones, así es. Aunque yo he tenido casos que son legítimos estos matrimonios, que son de diferencia de edad, y no son legítimos los que son de la misma edad. Okay. Muy bien. Heriberto, cuando usted mencionó esto de las inegibilidades permanentes, ¿cómo es que una inegibilidad afecta en estos procesos cuando es permanente? Cuando es permanente, digamos, tú vas a la entrevista y tienes esa inelegibilidad permanente de 10 años. Vamos a decir esa, que por 10 años, no es permanente de por vida, pero es por 10 años. Tu caso va a estar detenido en la sección consular y ahí va a quedar en una serie de archivos en la embajada americana en espera que pasen esos 10 años. En lo que llega, tu caso no es perdido, no está perdido. Sí. Y no esos 10 años yo no debo hacer nada. No puedes obtener una residencia en esos 10 años, por supuesto. Ahorita mismo tengo varios casos que están cumpliendo los 10 años que vamos a escribirle a la sección consular que active estos casos, porque ya pasaron los 10 años de castigo, lo mismo de 5. Los casos quedan ahí en la embajada americana y no se pierden. Ahora, las otras que sí vienen permanentes, que ya tú no tienes derecho a la residencia, digamos, hay delitos graves. Como o sea que hay de por vida. Hay de por vida, claro. Hay procesos que cuando el cónsul ve, tú tienes una inelegibilidad, digamos, hay jóvenes, tengo un joven que era 16, 17 años, que en sus redes sociales encontraron que estaba en contacto con varias personas, sus relaciones con ciertos grupos directivos, con ciertas personas que sabían que eran de grupos directivos, que le negaron la residencia, basado en una sección de la ley que para mí es una de las más crueles, 212A3, que ahí dice que tú no tienes derecho a una residencia. Si el oficial consular determina bajo la ley migratoria que tú violaste esa sección de la ley, nunca más tienes derecho a una residencia. Hay casos también, por ejemplo, tuvo un caso que lo peticionaba la hija, que el señor cometió lo que llaman manslaughter, homicidio no culposo, hace muchos años atrás, y en ese caso tú no tienes derecho a residencia. Es una inelegibilidad de por vida y no tienes derecho a un perdón migratorio. Y hay otras inelegibilidades que son así. Por ejemplo, una persona que reclama ser ciudadano y sale. Hay un reporte, tú entras por una frontera y dices que eres ciudadano, pero no lo eres. Se llama false claim of citizenship. Si tú reclamas y sale tu récord que tú lo hiciste, no tienes derecho a un proceso migratorio. Es una inelegibilidad de por vida. Otros delitos, como el que mencioné, el de drogas, cometer asesinato, lo que llaman en inglés felonies, crímenes graves, categoría 1 usualmente, violaciones contra menores, todo eso son inelegibilidades permanentes que no te permiten tener una residencia, son de por vida. Sí, a mí me encanta porque Heriberto conoce la ley migratoria. ¿Por qué es tan importante conocerla? Porque a la hora de tú entrevistar a un cliente,
es importante que tú le digas al cliente lo que puede esperar. Yo tengo casos que llegan a mi oficina y les digo, mire, no siga buscando más, no se pueden sacar 5 patas al gato, solo tiene 4. Entonces, si tú sabes bajo la ley migratoria que esta persona no califica, o llega a mi oficina y me dice, yo tengo mire, es que yo hice esto, entré 2 veces ilegales y me han detenido el proceso, ¿qué puedo hacer? No puede hacer nada por 10 años. O si faltaste en una corte migratoria, mire, tiene que estar aquí 5 años sin poder regresar. Entonces, hay que conocer la ley. No la conocemos, es difícil conocer toda la ley o saber dónde buscar esa información. Pero mientras que otras personas también se pueden aprovechar de esa situación. Claro, ya he tenido varios casos en mi oficina que llegan y la embajada de dicho pide un perdón migratorio por equivocación, cometieron un error, especialmente inelegibilidad de hermanos. Hermanos, si tú estuviste ilegal y un hermano te peticiona y llegas a la embajada y hace menos de 10 años que estás en el país, tú no tienes derecho a un perdón, porque tienes que haber pasado 10 años fuera del país. Pero van a otra oficina y le dicen, te pidieron un perdón, somételo. Llegan a mi oficina, yo veo que se cometió un error en la embajada, digo, esto es un error. Tú no calificas para un perdón migratorio, tienes que esperar 10 años aquí en el país. Entonces es importante tener ese conocimiento de la ley migratoria para saber cómo aplicarla. Lo mismo si se comete un error. Mira, tenemos que estar conscientes, la embajada ve miles de casos a la semana y a veces se cometen errores por medio de los cónsules. Yo ya lo he notado y es natural, después de tantos casos, miles de casos, que pueda cometerse un error. Se cometió un error porque ya tengo uno recientemente, a un joven que me le negaron la residencia y estamos reclamando, estamos escribiendo una correspondencia a la sección consular que revisen el caso, que le revisen el caso a este joven porque creemos que se ha cometido un error con la ley migratoria, para que ellos lo revisen y determinen que sí se ha cometido un error bajo la ley del acta de protección al estatus del menor. Entonces, es necesario conocer la ley o saber dónde buscar esa información para que tú puedas asesorar correctamente. Muy bien. Heriberto, queremos invitarlos a todos ustedes a que hagan sus consultas a través de nuestro WhatsApp 7275-3512. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a estar contestando todas sus dudas. Ya volvemos.